La historia de la televisión es una historia de imaginación, ingenio y mucha experimentación. Antes de que las imágenes en movimiento fueran parte de nuestro día a día, muchos inventores del siglo XIX soñaban con capturar la realidad y transmitirla a distancia, tal como ya se hacía con el sonido gracias al teléfono o con el texto gracias al telégrafo. En aquella época, la idea de ver a través de un cable era revolucionaria, casi mágica. A finales del 1800, cuando la electricidad y la comunicación por cable cambiaban el mundo, comenzaron a surgir los primeros planteamientos para la transmisión de imágenes. Ingenieros y visionarios en Europa y América pensaban: si logramos que la electricidad viaje tan rápido y a tan largas distancias para transmitir mensajes, ¿por qué no imágenes? Los primeros intentos fueron rudimentarios y se basaban en técnicas mecánicas. Uno de los pioneros fue Paul Nipkow, un inventor alemán que, en 1884, patentó un disco giratorio con pequeños orificios en espiral que dividía la imagen en puntos luminosos. Esta herramienta, conocida como disco de Nipkow, es considerada la base de la televisión mecánica. Era un paso pequeño pero fundamental para capturar, escanear y reconstruir imágenes simples. Aunque todavía estaba lejos de ofrecer una imagen clara o en movimiento fluido, este primer invento sembró la semilla que más adelante inspiraría a otros científicos. Fue así como, poco a poco, entre laboratorios oscuros y muchas pruebas fallidas, la humanidad dio los primeros pasos para transformar un sueño en realidad: llevar imágenes en tiempo real a cualquier lugar del mundo. Con el paso de los años, las primeras ideas fueron perfeccionándose y la televisión mecánica comenzó a tomar forma. Tras el disco de Nipkow, varios inventores se propusieron crear sistemas que pudieran capturar imágenes más nítidas y transmitirlas por cable. La clave estaba en convertir la luz que reflejaba una escena en señales eléctricas que después pudieran ser reconstruidas. En los años 20, el inventor escocés John Logie Baird dio un paso histórico al presentar el primer sistema funcional de televisión mecánica, utilizando discos giratorios sincronizados en el emisor y el receptor. Baird logró transmitir imágenes sencillas, en blanco y negro y a muy baja resolución a corta distancia. Fue en 1925 cuando su sistema mostró por primera vez una figura humana en movimiento en una pantalla rudimentaria. Este momento marcó un antes y un después. Por fin se demostraba que era posible ver a través de una pantalla imágenes que provenían de otro lugar. Para el mundo entero, aquello que antes sonaba a ciencia ficción comenzaba a hacerse realidad. A partir de entonces, Baird siguió perfeccionando su invento. Logró transmitir imágenes entre dos salas distintas y luego entre Londres y Glasgow. Además, en 1928, envió la primera señal televisiva transatlántica a Nueva York, todo mediante sus ingeniosos sistemas mecánicos. Sin embargo, la televisión mecánica tenía muchas limitaciones. La calidad de la imagen era pobre, la pantalla pequeña y el parpadeo constante. Aún así, sirvió como una primera gran demostración de que la televisión era posible y que solo sería cuestión de tiempo antes de que nuevos avances revolucionaran para siempre la manera en que veíamos el mundo. Aunque la televisión mecánica despertó el interés del público y los científicos, pronto quedó claro que tenía muchas limitaciones técnicas. La calidad de las imágenes era baja, la pantalla muy pequeña y la velocidad de refresco tan lenta que resultaba poco práctica para el uso masivo. Fue entonces cuando la atención se dirigió a una nueva tecnología que prometía mayor nitidez y estabilidad: la televisión electrónica. En vez de discos giratorios y piezas móviles, la televisión electrónica se basaba en tubos al vacío y haces de electrones para capturar y reproducir imágenes. Esta idea revolucionaria comenzó a materializarse gracias a inventores como Vladimir Surovikin, un ingeniero ruso que emigró a Estados Unidos. Surovikin desarrolló en 1923 un dispositivo llamado el iconoscopio, que podía transformar la luz en señales eléctricas mediante una pantalla fotosensible. Mientras tanto,
Un joven inventor estadounidense llamado Philo Farnsworth trabajaba en su propio sistema electrónico. Con solo 21 años, Farnsworth logró transmitir su primera imagen electrónica en 1927. Esta imagen era simple, una línea recta, pero demostró que los sistemas electrónicos podían ofrecer imágenes mucho más estables y claras que cualquier método mecánico. La competencia entre Sorokin y Farnsworth fue intensa, y en los años siguientes ambos perfeccionaron sus diseños. Finalmente, la televisión electrónica, con su mayor definición y sin partes mecánicas girando a gran velocidad, superó a la televisión mecánica. Así, a finales de los años 20 y principios de los 30, la historia de la televisión entraba en una nueva era que sentaba las bases para el futuro del entretenimiento global. Durante la década de 1930, la televisión dio un salto decisivo de los laboratorios a los hogares. Una vez perfeccionada la tecnología electrónica, los gobiernos y las empresas comprendieron que la televisión podía convertirse en un poderoso medio de comunicación masiva. Países como Reino Unido, Alemania y Estados Unidos iniciaron las primeras transmisiones públicas regulares, que captaban la atención de una sociedad ansiosa por este nuevo fenómeno. En 1936, por ejemplo, la BBC británica comenzó a emitir programas de forma constante desde el famoso estudio Alexandra Palace en Londres. Fue también el año de los Juegos Olímpicos de Berlín, que marcaron un hito. Por primera vez, eventos internacionales fueron televisados a pequeña escala en salas públicas, mostrando el potencial global que tenía esta tecnología. En Estados Unidos, la RCA, en la que trabajaba, Sorokin desarrollaba avances que mejoraban la calidad de imagen y sonido, mientras que la CBS hacía experimentos para estandarizar los sistemas. Así, la televisión pasó de ser una curiosidad científica a una industria en ciernes, atrayendo a patrocinadores, ingenieros y artistas que comenzaban a ver su potencial para revolucionar la información y el entretenimiento. Hacia finales de los años 30, las primeras cadenas televisivas regulares ya emitían noticias, deportes y pequeños programas musicales. Sin embargo, la expansión global todavía enfrentaba un gran obstáculo que nadie vio venir: la Segunda Guerra Mundial. Esta pausa en su desarrollo retrasó su masificación, pero solo hizo que el mundo esperara con más ansias el momento en que la televisión llenara millones de hogares. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, la televisión estaba lista para conquistar el mundo. La tecnología había avanzado gracias a los esfuerzos bélicos en comunicaciones y electrónica, y la industria estaba preparada para transformar ese progreso en un producto de consumo masivo. A finales de los años 40 y principios de los 50, la televisión pasó de ser una curiosidad para unos pocos a convertirse en el centro del hogar de millones de familias. Las primeras emisiones regulares se llenaban de programas variados, concursos, noticieros, comedias, eventos deportivos y espectáculos musicales que captaban la atención del público. En Estados Unidos, empresas como RCA y CBS impulsaban la fabricación en serie de televisores cada vez más accesibles. La venta de aparatos creció rápidamente, y en pocos años la televisión estaba presente en la mayoría de los hogares de clase media. Para muchas personas, encender la pantalla en la noche y ver a presentadores y artistas en vivo desde estudios lejanos se convirtió en una nueva tradición familiar. En Europa y otras partes del mundo, la expansión fue más gradual, pero igualmente imparable. La televisión ayudó a reconstruir el entretenimiento y la comunicación de la posguerra, acercando culturas y transmitiendo los eventos que marcaron la historia, desde coronaciones reales hasta los primeros pasos del hombre en la luna. Esta expansión sentó las bases para que la televisión se convirtiera en una herramienta fundamental para comprender el mundo y para que nuevos avances, como la televisión en color, hicieran su entrada en escena poco tiempo después. En los años 50 y 60, la televisión vivió otra gran transformación que cambiaría por completo la experiencia del espectador: la llegada de la imagen a color. Desde que la televisión en blanco y negro se popularizó, los ingenieros sabían que el siguiente paso sería capturar y transmitir la realidad tal como la percibía el ojo humano, es decir,
con toda su riqueza cromática. En 1954, la NBC en Estados Unidos realizó una de las primeras emisiones a color, y para mediados de los 60 ya existía un estándar de color aceptado internacionalmente. Sin embargo, la adopción del color no fue inmediata. Los televisores a color eran mucho más costosos que los modelos en blanco y negro, y la mayor parte de los contenidos todavía se producía sin color. Por eso, la expansión del color fue gradual, y solo con el paso de los años y la baja en los precios, las imágenes vibrantes que antes solo existían en el cine pudieron llegar a los hogares. Mientras tanto, la televisión seguía evolucionando. Los estudios perfeccionaban los efectos visuales, el sonido mejoraba y la programación se volvía cada vez más diversas: documentales, series dramáticas, eventos deportivos internacionales y noticieros que informaban en tiempo real. Además, a medida que nuevos países montaban sus propias redes nacionales, la televisión se convirtió en un lenguaje global que unía a millones de personas. Este periodo marcó un momento clave en la historia del medio. La televisión ya no solo era un aparato para entretener, sino una ventana al mundo que podía influir en la opinión pública, la cultura y hasta la política a escala planetaria. Durante los años 70 y 80, la televisión vivió una expansión sin precedentes. Ya no solo se trataba de unos pocos canales nacionales que emitían unas cuantas horas al día, aparecieron nuevos canales, nuevos formatos, y, gracias a los avances tecnológicos, la señal podía cruzar fronteras como nunca antes. La llegada de los satélites de comunicación permitió transmitir señales a escala global. Así, eventos como los Juegos Olímpicos o el Mundial de Fútbol llegaban en directo a millones de personas en diferentes países. Esta conectividad planetaria creó un mundo cada vez más pequeño, donde una familia en México podía ver las mismas imágenes que una familia en Japón o Alemania. En casa, los cambios también se notaban. La popularización del control remoto facilitó que las personas cambiaran de canal sin levantarse del sofá, y eso impulsó una mayor competencia entre las cadenas por captar la atención del espectador. Asimismo, la tecnología del videocasete, VHS, hizo posible grabar programas para verlos más tarde, cambiando la forma en que la audiencia consumía contenidos. Durante estos años, la televisión dejó de ser una simple caja en la sala para convertirse en una parte activa y personalizada del día a día. La posibilidad de escoger qué ver y cuándo verlo empezó a transformar para siempre la manera en que entendemos el entretenimiento, y pavimentó el camino para las innovaciones que estaban por llegar en las siguientes décadas. A partir de los años 90, y especialmente en los 2000, la televisión entró en su mayor etapa de transformación, la era digital. La señal analógica que había dominado por décadas fue sustituida por la televisión digital, que ofrecía una calidad de imagen y sonido muy superior, junto con más canales y nuevos servicios interactivos. Esto significó que la experiencia del espectador mejoró radicalmente: imágenes en alta definición, sonido envolvente y más contenidos que nunca. Al mismo tiempo, Internet y la expansión de la banda ancha dieron paso a una revolución todavía mayor: el streaming. Plataformas como Netflix, YouTube y muchas otras cambiaron por completo las reglas del juego, permitiendo ver series, películas y documentales en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, sin depender de la programación tradicional. Esta nueva era planteó retos para las televisoras tradicionales, que debieron adaptarse creando sus propias apps y contenidos bajo demanda. La pantalla ya no estaba solo en la sala de estar, estaba en los teléfonos, tabletas y computadoras, y los usuarios decidían qué ver, cuándo y dónde. En definitiva, la historia de la televisión es una historia de cambio constante, desde aquellos rudimentarios discos giratorios del siglo XIX hasta la transmisión en 4K por Internet. La televisión ha sido siempre una herramienta que evoluciona junto a la tecnología y que continúa sorprendiendo a nuevas generaciones en todo el mundo. La historia del origen y evolución de la televisión es también la historia de cómo la humanidad ha buscado siempre comunicarse, entretenerse y comprender mejor el mundo que la rodea.
Desde los primeros inventores que soñaban con enviar imágenes a distancia, hasta la era del streaming que nos permite ver todo a demanda, la televisión ha sido una compañera constante en nuestros hogares y en nuestras vidas. Hoy, su evolución sigue imparable. La realidad virtual, la inteligencia artificial y nuevos formatos de contenido prometen transformar la experiencia audiovisual una vez más. Lo que comenzó como un simple experimento es ahora una parte fundamental de la cultura global. ¿Qué momento de la historia de la televisión te parece el más impresionante? Cuéntanos en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje por el tiempo. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y dejar tu like para que podamos traerte más historias que cambiaron el mundo. Hasta la próxima.